México cada año tenemos la oportunidad de reducir nuestra carga fiscal, pero solo si sabemos qué gastos podemos deducir, quiénes pueden hacerlo y qué límites reales nos marca la ley. Hoy vamos a desmenuzar de forma clara y práctica las deducciones personales que podemos aplicar en la declaración anual del 2025. Si eres persona física, este contenido te puede ahorrar dinero y dolores de cabeza. Las deducciones personales son gastos permitidos que pueden ser restados de tus ingresos al presentar tu declaración anual. En pocas palabras, son gastos que ya hiciste durante el año y que si cumplen ciertos requisitos y sigues ciertas reglas de aplicación pueden influir en la reducción de tu impuesto a cargo anual o en la devolución total o parcial del impuesto que pagaste o te retuvieron durante todo el año. Aquí entran gastos como consultas médicas, colegiaturas, seguros de gastos médicos, intereses hipotecarios, donativos, gastos funerarios y varios más que veremos más adelante. Las pueden realizar personas que obtengan ingresos por sueldos y salarios, actividades empresariales y profesionales, plataformas tecnológicas siempre y cuando no presenten declaración anual, arrendamiento, intereses, dividendos, premios, enajenación de bienes, adquisición de bienes y los demás ingresos del título cuarto. En resumen, casi todas las personas físicas excepto dos grupos. Personas físicas en reciclo, ya que este régimen no permite deducciones personales, y personas que realizan actividades a través de plataformas tecnológicas, a menos que presenten declaración anual del ejercicio. Si estás en alguno de estos supuestos, la ley simplemente no te permite aplicar deducciones personales. El monto total de deducciones personales no puede exceder de 5 UMAS, que es el equivalente a 206,367.60 pesos, o 15% de tus ingresos anuales, lo que resulte menor. Este es el famoso tope global. Pero ojo, cada deducción tiene sus propias reglas, límites y requisitos que se deben cumplir para que el SAT las acepte. Para que una deducción sea válida y reconocida por el SAT, esta debe de cumplir con lo siguiente. En cuanto al CFDI debe de ser correcto en su forma de pago, el RFC debe estar bien escrito, el uso del CFDI debe ser el adecuado según el tipo de deducción. Y aquí podemos ver el catálogo de claves de uso, el cual dejaré en la descripción de este video. Además, la clave de producto y servicio debe coincidir con el tipo de gasto. La forma de pago debe ser válida. El pago debe hacerse desde una cuenta a tu nombre mediante transferencia, tarjeta de crédito, débito, servicio o cheque nominativo. El efectivo no es deducible a menos que se efectúen en zona rural sin servicios financieros. Conocer estas reglas es el primer paso para aprovechar al máximo tus deducciones personales en el 2025. A continuación veremos con más detalle cada una de estas deducciones personales. Cuando hablamos de deducciones personales, los gastos médicos y hospitalarios son sin duda la categoría más amplia y utilizada, pero también es la que más errores genera y la que más rechazos provoca en el SAT cuando no se entiende bien. Esta deducción incluye todo lo relacionado con la atención médica directa y puedes deducirlos para ti, tu cónyuge o concubina, tus padres, abuelos, hijos y nietos. Estos gastos son honorarios médicos, consultas y tratamientos dentales, servicios de psicología, servicios de nutrición, gastos hospitalarios, medicamentos incluidos en facturas de hospitalización y lentes ópticos graduados, pero hasta por un monto de 2.500 pesos por persona. En condiciones normales, estos gastos se suman al resto de tus deducciones personales y se sujetan al tope global de 5 UMAS, que es el equivalente a 206,367.60 pesos en el 2025, o el 15% de tus ingresos, lo que resulte menor. Pero aquí viene lo interesante. La ley permite que ciertos gastos médicos no tengan límite, pero solo en casos muy específicos, cuando derivan de incapacidad laboral reconocida conforme al artículo 477 de la Ley Federal de Trabajo, o cuando derivan de una discapacidad reconocida conforme a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y siempre y cuando exista un certificado oficial emitido por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y solo cuando la merma funcional es de una incapacidad temporal mayor o igual al 50%, cuando hay una incapacidad permanente parcial mayor o igual a un 50% o una discapacidad mayor o igual al 50%. Los gastos que entran aquí son honorarios médicos, consultas dentales, honorarios de enfermería, análisis clínicos y estudios de laboratorio, prótesis, gastos hospitalarios, aparatos para rehabilitación o restablecimiento. Si la merma es menor al porcentaje ya mencionado, el gasto sí es deducible,
pero se somete al tope global mencionado con anterioridad. Cabe mencionar requisitos adicionales importantes en estas deducciones, que son: el beneficiario no debe recibir ingresos mayores o iguales a una UMA anual, que es el equivalente a 41.273.52 pesos en 2025. Los honorarios deben ser emitidos por profesionales con título registrado. La factura debe corresponder al ejercicio que se declara. Y en caso de incapacidad o discapacidad, debes contar con el certificado oficial con un porcentaje mayor o igual al 50%. No son deducibles las medicinas compradas en farmacias, facturas que mezclan conceptos no deducibles como coaseguros, membresías, cafetería, florería, gastos sin CFDI válido y gastos médicos de mascotas. Los gastos funerarios también forman parte de las deducciones personales, pero con reglas muy específicas. Aunque la ley no lista conceptos, el SAT reconoce como parte del servicio funerario los gastos de ataúd, cripta, servicios de velación, cremación, inhumación, traslados, derechos funerarios y otros servicios directamente relacionados. Y estos gastos pueden deducirse para familiares en línea recta siempre que no perciban ingresos mayores a una UMA anual, que es el equivalente a 41.273.52 pesos en 2025. La regla es muy clara en su deducción: solamente hasta una UMA anual en total. No es por persona, no es por funeral, no es por factura. Es un límite único por ejercicio. No son deducibles los servicios funerarios a futuro, facturas que incluyan conceptos no deducibles como cafetería, exhumación, etc., gastos funerarios de mascotas, y no hay algún otro requisito adicional, solo cumplir con los generales y el límite legal. Los donativos son una de las deducciones más nobles, pero también una de las más estrictas. Solo son deducibles si se entregan a las instituciones correctas. La ley reconoce tres grandes grupos: donatarias autorizadas por el SAT, instituciones privadas con autorización vigente como instituciones de asistencia, beneficencia, educativas, investigación científica o tecnológica, asociaciones religiosas, culturales, de desarrollo social, instituciones de salud, organizaciones de protección ambiental o animal y entidades que promueven derechos humanos. El siguiente grupo es el gobierno, que incluye la federación, estados, municipios y organismos descentralizados. El tercer grupo son los organismos internacionales, solo si México tiene convenio de intercambio de información fiscal con ese país. Para deducirlos, la ley marca dos límites: hasta el 7% de tus ingresos acumulables del año anterior y hasta el 4% cuando el donativo es para gobierno u organismos descentralizados. Y estos límites sí cuentan dentro del tope global de deducciones personales. No son deducibles los donativos a instituciones que no son donatarias autorizadas, los donativos sin CFDI válido y los donativos emitidos en un ejercicio distinto al que se declara. Como requisito clave, la institución debe aparecer en la lista oficial de donatarias autorizadas del SAT. Si no está ahí, no es deducible. La deducción de intereses reales por créditos hipotecarios es una de las más valiosas para quienes tienen casa habitación, pero también es una de las más mal entendidas. Los intereses que se pueden deducir son aquellos pagados por créditos hipotecarios destinados a construcción, remodelación, adquisición de casa habitación y deben provenir del sistema financiero, Infonavit, Fobiste o fideicomisos destinados exclusivamente a la vivienda. La regla es que el crédito no debe exceder de 750,000 UDIs al 31 de diciembre del 2025. Si el crédito rebasa ese monto, no es deducible, aunque sea para casa habitación. Si tienes varios créditos, cada uno se evalúa individualmente. No son deducibles los seguros, comisiones, intereses ordinarios, recargos, servicios financieros y honorarios. Solo los intereses reales. Como requisitos adicionales, el CFDI debe incluir la ubicación del inmueble, debe indicar los intereses nominales devengados y los pagados en el ejercicio. Una de las deducciones más inteligentes para quienes buscan optimizar impuestos y construir patrimonio son las aportaciones complementarias para el retiro. Estas incluyen aportaciones voluntarias a la subcuenta de retiro o Afore y planes personales de retiro. Los límites de la deducción son el 10% de tus ingresos acumulables o 5 UMAs anuales, que es el equivalente a 206,367.60 pesos en 2025. Como condición, las aportaciones deben estar destinadas a usarse al cumplir 65 años o en caso de invalidez o incapacidad para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social.
Existen algunos requisitos adicionales como la institución debe emitir una constancia anual en febrero, el contrato debe especificar que es un plan de retiro y sus efectos fiscales, y en caso de planes colectivos, cada persona tiene su propio límite de 206,367.60 pesos en 2025. Las primas de seguros de gastos médicos mayores también son deducibles para ti, tu cónyuge o concubina, concubino, ascendientes y descendientes, siempre que cumplan con las reglas. Estos pagos incluyen pagos de primas por seguros complementarios o pagos de primas por seguros independientes de los servicios de salud públicos. El límite de estas deducciones está sometido al tope global de deducciones personales, es decir, 5 UMAS anuales o 15% de tus ingresos, lo que resulte menor. No son deducibles los seguros de vida, seguros de retiro, facturas con conceptos mezclados y gastos sin CFDI válido. Como requisitos adicionales, el seguro debe estar a tu nombre y el CFDI debe indicar claramente que se trata de primas de seguros de gastos médicos. En los gastos destinados a la transportación escolar existen dos escenarios: cuando el transporte escolar es obligatorio según las disposiciones del plantel o cuando la escuela incluye el transporte dentro de la colegiatura. Si no estás en uno de estos dos casos, no es deducible. Aplica únicamente para tus descendientes en línea recta, hijas, hijos, nietas y nietos. El gasto está sometido al tope global de deducciones personales, que son 5 UMAS anuales o 15% de tus ingresos, lo que resulte menor. No son deducibles los gastos por excursiones, viajes escolares, eventos especiales, taxis, gasolinas, seguros, transporte privado, facturas pagadas en efectivo, pagos de transporte cuando la escuela no obliga a todos los alumnos a contratarlo. El requisito clave es que el CFDI debe separar claramente el concepto de transporte escolar de otros gastos como colegiaturas, inscripción o útiles. Las colegiaturas no son una deducción tradicional, son un estímulo fiscal y por eso tienen reglas muy particulares. Este estímulo incluye pagos por servicios educativos para ti mismo, tu cónyuge o concubina, concubino, ascendientes y descendientes en línea recta, siempre y cuando no perciban ingresos mayores a una UMA anual, que es 41,273.52 pesos en 2025. Este estímulo tiene topes por alumno, no por contribuyente. El nivel preescolar tiene un tope de 14,200 pesos, el de primaria de 12,900, secundaria 19,900, profesional técnico 17,100 pesos, bachillerato o equivalente 24,500 pesos. Solo se deducen servicios educativos, no otros conceptos. Y la institución debe tener REBOE o reconocimiento oficial. Y el complemento de datos debe incluir nombre de alumno, CURP, nivel escolar y la clave de REBOE. No son deducibles la inscripción y reinscripción, becas, apoyos, recargos, útiles, uniformes, actividades recreativas, cursos extracurriculares y cualquier otro concepto distinto a la enseñanza autorizada. Hay una regla especial: si en el mismo año pagas dos niveles educativos distintos, el límite aplicable será el más alto. Las cuentas personales del ahorro son un estímulo diseñado para fomentar el ahorro a largo plazo y es uno de los más potentes cuando se usa bien. Aquí se incluyen cuentas personales especiales para el ahorro, primas de seguros de planes de pensión y adquisición de acciones de fondos de inversión. El límite que puedes deducir es hasta 152,000 pesos al año por estos conceptos. Hay algunos requisitos adicionales que deben de cumplirse, como la institución debe emitir una constancia anual con la leyenda que diga se constituye en términos del artículo 185 de la ley del ISR, y las acciones de fondos de inversión deben permanecer mínimo 5 años sin enajenarse, salvo fallecimiento del titular.
Las deducciones son herramientas estratégicas que la ley pone a tu alcance para reducir tu carga fiscal de manera legal, inteligente y perfectamente comprobable. Pero también son un terreno donde muchos contribuyentes cometen errores. Facturas mal emitidas, conceptos mezclados, límites mal aplicados, pagos en efectivo, facturas no válidas, entre otros. Por eso es importante entender tres ideas clave. Número uno, conocer las reglas. Cada deducción tiene un universo de reglas particular. Conocer estas reglas es lo que separa una deducción aceptada de una deducción rechazada. Número 2. Respetar los límites. Identificar qué sí y qué no es deducible, así como conocer los límites de la deducción. Número 3. Cumplir con los requisitos. El cumplimiento formal es tan importante como el gasto mismo. Si tu CFDI contiene errores, el SAT simplemente lo va a rechazar. Número último, los estímulos fiscales son oportunidades que muchos dejan pasar. Los estímulos fiscales son beneficios que no están en la ley como deducciones tradicionales, pero que el gobierno otorga para incentivar la educación, el ahorro y la estabilidad financiera. Aún así, miles de contribuyentes pierden la oportunidad de aprovecharlos por desconocimiento. Estas deducciones y estímulos fiscales no son simples casillas que llenas en tu declaración anual. Cuando entiendes cómo funcionan, dejan de ser un simple trámite y se convierten en una estrategia fiscal inteligente que marcan una diferencia real en tu bolsillo.